Bueno, esas son solo algunas de las imágenes que hemos registrado el día de hoy. Nuevamente maestros en las calles, vamos ya por los 2 meses y así nos digan lo contrario. Para muchos alumnos en nuestro país el año está perdido. ¿Está perdido o van a tener que estudiar todo el verano bajo un calor insoportable porque no hay manera de superar o de recuperar las clases, esa es la palabra exacta, recuperar las clases que se han perdido a causa de esta huelga que no sabemos si es que los maestros están en una posición o muy cerrada o es el gobierno el que no ha tenido el manejo y el pulso político para poder tratar? Lo peligroso es que hay otros sectores que se han sumado y es por eso que hemos convocado a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, esta noche para hablar de los conflictos sociales en general. ¿Qué va a pasar si mañana de repente el Poder Judicial acepta esta convocatoria del Ministerio Público y también se va a la huelga? Esto es algo que el gobierno sabía que habían sectores insatisfechos, se podía haber adelantado o la bomba simplemente explotó sin que pudiesen hacer nada. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo analiza el cuadro a grandes rasgos? ¿Se pudo haber evitado esta situación? Hoy de verdad salir a Lima es casi como retroceder en el tiempo y recordar los años 80 cuando uno salía y tenía el centro cubierto por bombas lacrimógenas y pinochitos por todos lados para tratar de controlar las manifestaciones. Bueno, actualmente tenemos 177 conflictos. A principios de enero teníamos más de 214 conflictos. Esto significa que en términos numéricos hay menos conflictos. Sin embargo, las protestas, que es la expresión, digamos, puntual de, por ejemplo, movilización, cierre de calles, se ha duplicado. Hoy hay 200 expresiones o manifestaciones de protestas. Quiere decir que por un solo conflicto pueden haber más de una manifestación. Por ejemplo, el caso de los maestros. En realidad, el caso de los maestros y los médicos son los dos principales conflictos. No los únicos, pero sí los principales, donde más protestas hay, donde más movimiento social hay. Que terminan siendo varios conflictos en uno. No, que terminan siendo protestas dentro de esos conflictos. Y es por eso que no se puede solucionar hasta hoy. No, bueno, la razón es otra en realidad, ¿no? ¿Por qué no se puede solucionar? Bueno, lo que sucede es que, primero el gobierno debería tener claro que no es como en algún momento dijeron que habían 5 conflictos. El promedio en el Perú ha sido más o menos siempre 200 conflictos. Y además, el conflicto tiene toda una curva de desarrollo. El conflicto aparece y uno lo va viendo cómo es que va evolucionando, cómo va escalando hasta llegar a un determinado punto que es conocido como crisis. Y en ese momento el gobierno, los estamentos estatales tienen que buscar espacio de diálogo. El diálogo es siempre la mejor alternativa para la solución de los conflictos, pero desde luego tienen que hacerse siempre propuestas que tengan mirada de fondo. Esto significa atacar los problemas estructurales, pero también los problemas, las demandas inmediatas, que a menudo están vinculadas a los incrementos por retrasos salariales. Pero no solamente son retrasos salariales. Por ejemplo, permítame que le diga que en el sector salud, en el sur, hace 16 años no se construye un hospital de alta complejidad. Estamos hablando del sur, estamos hablando de Arequipa, estamos hablando de Moquegua, Tacna. Estamos hablando de una zona muy importante y esa es la razón por la que en Arequipa hay un cierto agolpamiento en las atenciones, igual que en Lima. Entonces, no se han atacado los problemas estructurales. Usted seguramente está noticiada de que hay un problema de escasez de medicinas. Hay un equipos que no funcionan, el 60%. O hay un retraso tecnológico, sí. O hay un retraso tecnológico, o hay corrupción en el sector salud, expresado por la propia ministra. Esos son problemas de fondo, que generan un ambiente propicio. Pero son problemas de fondo que vienen desde hace mucho tiempo. Aquí el asunto es cómo manejar la estrategia que tiene el gobierno, es decir, cómo conciliar el plan que puede tener el gobierno para mejorar esa situación, que se supone para eso es gobierno, para atender los problemas de la nación, y evitar una situación de huelga. Es decir, decirle a un profesor, bueno, ok, te vamos a subir esto, va a mejorar así, esto va a ser paulatino, no puedo subirte el sueldo por 10 veces en un solo día, o no puedo construir el hospital para mañana, pero sí, en 3 años te prometo el hospital, y que se firme finalmente un acta y evitemos estas imágenes que estamos viendo todos los días. ¿Eso es posible
¿o no Sí. es posible? Bueno, sí es posible cuando estos problemas se atienden, como digo, estructuralmente y no coyunturalmente. Cuando la vocación no es firmar un acta simplemente para que nos volvamos a ver dentro de unos meses y nuevamente estemos en situación de conflicto y nuevamente firmemos un acta que sabemos de antemano que no se va a cumplir, lo único que estamos haciendo es coleccionando actas y generando una situación cada vez más difícil de componer. Lo que hay que hacer es tener claro que en el Perú no existen unos cuantos conflictos, sino existen muchos sectores que están retrasados, que hay problemas de fondo, que hay problemas estructurales y que hay que atender. Una de las cosas que una preocupación, de la misma manera que existe vocación para invertir 4.000 y pico de millones en los Juegos Panamericanos, tenemos que invertir en salud. Tenemos que invertir en educación. ¿El defensor del pueblo está a favor de los Panamericanos o preferiría que ese dinero vaya a atender los conflictos? Lo que yo estoy a favor es de que se invierta en salud, en educación, porque son servicios esenciales. Pero como autoridad, como defensor del pueblo, usted, si pudiera disponer de ese fondo, ¿lo destinaría a los Juegos Panamericanos o a atender la infraestructura que no hay en esos sectores? Si yo pudiera, destinaría fondos a salud y educación. No a Panamericanos, dígamelo así de frente, sin miedo. Es que yo no es que yo tenga ningún temor, se lo estoy diciendo con toda claridad. Lo que le estoy diciendo es que a mí como defensor no me corresponde dirigir la política del país. Sí me corresponde que se garanticen los derechos y por eso le digo que destinaría a esos derechos y a esos servicios públicos, destinaría fondos. Eso es. Ahora, además de estos sectores, ¿se vienen otros? Porque ustedes van haciendo un mapeo, van viendo la situación en el interior del país y nos habló de 200 conflictos que están permanentemente en promedio. Sí, evidentemente hay otros conflictos. Los conflictos, los principales son los denominados conflictos socioambientales vinculados a los sectores extractivos, Lo de las mineros. Bambas me parece ya se ha solucionado, ¿no? No están solucionados. Son conflictos que están ahí, algunos latentes y algunos que están activos. Lo que sucede es que hay conflictos como salud y educación que están en una situación crítica. Ahí quisiera, si me permite, decir un par de cosas. En educación, por ejemplo, el presupuesto de educación en el Perú corresponde al 3% del Producto Bruto Interno, 26.000 y algo más de millones de soles. Esto es mucho menos de lo que Argentina destina a educación, que es el 8% de su Producto Bruto Interno, que es mucho más que el peruano. Pero en Colombia es 3.1% del Producto Bruto Interno, que siendo menos que Argentina se maneja bastante mejor. Entonces, desde el punto de vista de la Defensoría, se necesita invertir en educación. Y no podemos permitir que existan este tipo de huelgas, estas largas huelgas. ¿Por qué? Porque las largas huelgas siempre el que paga es el estudiante. En este escenario, el más vulnerable es el estudiante, que tiene derecho a la educación, tiene derecho a ese servicio esencial al que he hecho referencia. Y sin embargo, como digo, es el que va a tener que pagar los costos, porque este es un daño irreparable. Estas largas huelgas son daños irreparables y la legislación ya se ocupó de este tema. Hay una norma que establece que cuando un servicio esencial se detiene por 24 horas, inmediatamente tiene que reponerse. La educación es un servicio esencial. ¿Cómo se hace? Se hace a través de los denominados registros de profesores alternos. Esa norma se dio el año 2007. Han pasado 10 años y esa norma no se ha implementado. Lecciones aprendidas. Usted está pidiendo soluciones. Sí. Una de las soluciones es que ese registro exista ya, porque esta no va a ser ni la primera ni la última huelga. Eso es lo que nos cuestionábamos. Cuando vemos esto y uno dice, el año, y usted no creo que opine lo contrario, yo siento que con 2 meses de huelga en algunas regiones ya se perdió el año escolar. Es decir, hay que tener un plan de contingencia, un plan de respuesta, porque el niño, por muy pequeño que sea, es un individuo, es un peruano más que tiene todos los derechos que le garantiza la Constitución política de su país. Y le voy a decir algo más. Acaba de decir un derecho fundamental es la educación. Y le voy a decir algo más. Que tiene todos los derechos que le garantiza la Constitución política de su país. Y le voy a decir algo más. Acaba de decir un derecho fundamental es la educación. Y le voy a decir algo más grave todavía. En muchos colegios no solamente se va a estudiar, también reciben la principal alimentación del día. Es decir, 60 días en el Cusco, casi 60 días en el Cusco, estuvieron sin
servicio educativo y sin alimentación. Y en muchas otras regiones está sucediendo esto. Entonces, esto no se puede permitir. Y no se puede permitir, no podemos aceptar que habiendo una norma que establece el registro de profesores alternos no se haya implementado. Esa debería ser la tarea. ¿Este registro de profesores alternos qué permitiría, por ejemplo, en la práctica? En la práctica permitiría que tengan profesores que reemplacen a los profesores que están en huelga. De hecho, ya sucede de alguna manera en el sector salud. Por ley, usted no puede dejar sin servicio de salud un centro médico. Mínimamente tiene que atender el servicio de emergencia. Y se supervisa eso y en la mayoría de casos funciona así. Pero en el sector de educación nos hemos acostumbrado. Por eso ni la sociedad, ni el Estado, nadie, los padres de familia, no podemos permitir que existan este tipo de huelgas tan largas que afecta directamente a los estudiantes. Correcto, le agradezco muchísimo su presencia en el programa y es evidente que necesitamos tener lo que llamaríamos en palabras sencillas un plan B, que se puede ejecutar de inmediato cuando se prolonga tanto un conflicto social. Gracias nuevamente por estar con nosotros, ha sido el Defensor del Pueblo. Nosotros regresamos con más todavía en 2017.